Bueno, vamos a entrar en la plática del día de hoy y como les he estado diciendo, el título es devoción. Así que vamos a estar hablando de nuestra devoción a Dios. No sé qué tanto pienses en esta palabra devoción, qué tan relacionado estés con ella. Así que para que entendamos mejor todos, hay una definición de devoción. No es una definición que vas a encontrar en un diccionario, pero tiene partes de lo que encontrarás en un diccionario. Pero creo que desde nuestra perspectiva como cristianos y lo que sabemos acerca de Dios y de las Escrituras, esta sería una buena definición de devoción. Entonces sería la siguiente: devoción, la actitud correcta hacia Dios que nace de amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y que resulta en pasión, respeto, entusiasmo y prontitud en nuestra obediencia y adoración. Esa definición vamos a utilizar de devoción. Cuando tú piensas en una persona, si es devota o no, regularmente observas cómo vive, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo dedica a las cosas de Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica a la iglesia? ¿Qué tanto dedica al ayudar a los demás? ¿Qué tanto tiempo dedica a su vida de oración, a su vida de lectura de la escritura, ¿verdad? Para decir si una persona es devota o no. Y creo que en cierto sentido vamos en la dirección correcta cuando tenemos ese concepto. Pero de acuerdo a esta definición, ¿verdad? La verdadera devoción tiene que originarse por nuestro amor a Dios. El que tú y yo amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, debe de dar cierto fruto. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Si yo te digo que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero luego no hago nada que lo demuestre, tú podrías cuestionar mi amor a Dios. Si yo digo que amo a Dios, ¿verdad? Pero nunca me preocupo por orar, nunca me preocupo por leer la Biblia, nunca me preocupo por congregarme, nunca me preocupo por ser generoso, nunca me preocupo por ayudar al necesitado, tú cuestionarías si mi devoción es verdadera. Pero lo importante, y con eso quiero iniciar, ¿verdad? Es que entendamos que la verdadera devoción nace de nuestro amor a Dios. No puede ser de otra manera. En otras palabras, la verdadera devoción no puede tener otro origen que no sea nuestro amor a Dios. Fíjate lo que dice Juan 14:15. Dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Que sería otra de las formas en las que tú y yo diríamos si alguien es una persona devota, ¿verdad? Si cumple los mandamientos de Dios, si obedece a Dios, ¿sí? Y dice Juan, ¿verdad? En esto demostrarán que me aman, en que guardan mis mandamientos. Juan no dice: en esto van a demostrar que me tienen miedo, en que guardan mis mandamientos. No, en esto lo van a demostrar, que me aman, en que guardan mis mandamientos. Si lo que tú y yo llamamos devoción a Dios no nace del amor a Dios, entonces no es una verdadera devoción. Si lo que tú estás viviendo como tu vida cristiana, todas las expresiones que tú tienes de tu religión, de tu espiritualidad, de tu fe, no nacen del amor a Dios, no es una verdadera devoción. Estoy insistiendo en eso porque creo que es importante. En todos nosotros debe quedar claro que la verdadera devoción nace de amar a Dios. ¿Sí? Si mi deseo de obedecer los mandamientos de Dios, si mi deseo de hacer todo lo que espiritualmente sabemos que tenemos que hacer, como orar, como leer la Biblia, se origina en algo más que no sea mi amor a Dios, no es devoción. Es algo más, pero no es devoción. Entonces déjame hablarte de algunas falsas devociones
que a veces tú y yo practicamos. Algunas cosas que confundimos con verdadera devoción. Cosas que a veces hacemos por Dios, para Dios o para los demás, pero que no se origina en nuestro amor a Dios, o no se origina en amar a Dios, ¿sí? A eso le puse por nombre una falsa devoción. Y obviamente tú no quieres tener una falsa devoción. Tú quieres que tu vida espiritual sea real, sea genuina, se origine en lo correcto, se origine en tu amor a Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una falsa devoción, estoy hablando de, por ejemplo, la palabra aquí como devoción es dedicado con fervor a obras de piedad y religión. Entonces, todo lo que hacemos y que tú relacionas con tu vida espiritual o con tu práctica de la religión, eso sería devoción. Pero vamos a hablar de una falsa devoción. Número uno, la devoción que nace del temor. En ocasiones puede haber personas que tú los ves y tú dices, wow, son devotos. ¿Sí? Están tratando de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios pide. Pero la motivación para hacerlo no es amor a Dios, es temor. Y yo acabo de decir, si el origen, si tu motivación para hacer algo no es amor, ya no es devoción. ¿Sí? Es algo más, pero no es devoción. Porque la devoción tiene que tener como fundamento nuestro amor a Dios. Entonces existe una falsa devoción que nace del temor. Esto sucede cuando estamos equivocados acerca del carácter y la personalidad de Dios. En otras palabras, más que moverte tu amor a Dios, te mueve tu temor de lo que Dios te pueda hacer, de lo que Dios no haga en tu vida. Como decíamos ahorita en la Santa Cena, tal vez te mueve tu temor al infierno, ¿sí? Más que tu amor a Dios. Pero fíjate lo que dice Juan también en 1 Juan 4:18. Dice, en esa clase de amor, está hablando del amor de Dios, dice, en esa clase de amor no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Wow. Quiere decir que si yo estoy obedeciendo a Dios por temor, la razón es porque no he experimentado el verdadero amor de Dios. Porque el verdadero amor de Dios, ¿sí?, echa fuera el temor. En otras palabras, el amor de Dios no es compatible con el temor, no es compatible con el miedo. Yo no puedo decir que amo a Dios o que Dios me ama a mí, pero tenerle miedo a Dios. No puedo, no es compatible. ¿Sí? Y estoy usando la palabra miedo, ¿verdad? No puedo temerle a Dios, que Dios está interesado en castigarme, que Dios está interesado en mandarme al infierno, que Dios está interesado en que yo la pase mal cuando algo me equivoco. Porque cuando yo experimento el amor de Dios, ese amor expulsa el temor. Y luego dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Quiere decir que cuando tú y yo hacemos las cosas por temor, en el fondo de todo está el que creemos que Dios nos quiere castigar. Esa sería la única razón por la que tú y yo temeríamos a Dios. Porque en el fondo crees que Dios te quiere castigar. Pero Juan está diciendo aquí, pero tenemos que entender eso. Cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios expulsa el temor. En otras palabras, no vemos a Dios como un Dios que nos quiere castigar. No ves a un Dios como un Dios que te quiere mandar al infierno.
No puede coexistir el amor de Dios con ese concepto que a veces tenemos de Dios. Pero es verdad que muchas personas siguen a Dios, tratan de obedecer a Dios, tratan de hacer lo que Dios quiere o lo que Dios pide por temor a Dios. Y yo estoy diciendo el día de hoy, esa no es una verdadera devoción. Es una devoción, ¿verdad?, en la que obedecemos principalmente para evitar el castigo de Dios. No porque amamos a Dios, sino porque quiero evitar el castigo de Dios. El temor nos lleva a una vida sí devota, pero carente de alegría, un poco lo que estaba hablando en la ofrenda. Sí, obedeces a Dios, pero no disfrutas obedecer a Dios. Porque la motivación es miedo, porque tienes miedo, porque lo estás haciendo por miedo, porque lo estás haciendo porque si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Porque si no lo hago, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Porque si no lo hago, ¿qué le va a pasar a mis hijos? Porque si no lo hago, ¿qué le va a pasar a mi matrimonio? Miedo. ¿Sí? Y eso nos roba la alegría. Y tal vez para muchos de ustedes el día de hoy es darse cuenta, ¿verdad? Especialmente si la vida cristiana para ti no ha sido una vida de alegría, es darte cuenta que a lo mejor has tratado de tener devoción en tu vida, pero de la forma incorrecta. Una devoción que nace del miedo, que nace del temor, en lugar de nacer del amor de Dios para tu vida y de tu amor hacia Dios. En este tipo de devoción, la meta más que agradar a Dios es evitar el castigo. Sí, y es preocupante, ¿verdad? Porque es triste a la vez que todos nuestros esfuerzos espirituales, que todos nuestros esfuerzos en relación a obedecer a Dios, su motivación sea evitar el castigo. Es una forma triste de vivir la vida cristiana. Sí. Imagínate, ¿verdad? Siempre pongo estos ejemplos yo, pero imagínate que la relación que tus hijos tienen contigo, que todo lo que hacen, el que te obedezcan, el que te escuchen, no lo hacen porque te aman. Es lo último que está en su mente. La única razón por qué lo hacen es porque te tienen miedo. ¿Cuántos de nosotros como papás, qué orgulloso me siento de mis hijos porque hacen todo lo que le digo porque me tienen miedo? Bueno, si te sientes orgulloso, algo está mal contigo, ¿verdad? Pero ese es el equivalente. Todos los padres queremos, sí, que nuestros hijos nos obedezcan, que nos escuchen, pero nos gustaría, ¿verdad?, que surgiera de una relación de amor y no de una relación de miedo. Entonces, esa es la primera falsa devoción. Cuando sí obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios espera de nosotros, pero la motivación, si alguien escarbara más profundo en nuestro corazón, llegarían a una raíz que dice miedo. Esa no es una verdadera devoción. Número 2, una devoción que nace de la inseguridad. Es parecida a la primera, pero es una devoción que nace de la inseguridad. Este tipo de devoción siempre está tratando de encontrar seguridad a través de su obediencia. En otras palabras, tú estás tratando siempre de sentirte seguro basado en lo que tú haces, basado en tus obras. Cuando haces las cosas bien, te sientes seguro del amor de Dios. Cuando haces las cosas bien, te sientes seguro de tu salvación. Pero el día en que te equivocas, el día que cometes un error, el día que pecas, tu seguridad se esfuma. Porque tu seguridad no está en Dios, tu seguridad está en lo que tú haces, está en tus obras. Pero yo digo, pero esta no es una verdadera devoción. Mi devoción a Dios no puede estar fundamentada en la inseguridad. ¿Sí? Estamos en esta búsqueda de seguridad de salvación, ¿verdad? Tal vez todos los cristianos, por razón de donde conocimos a Dios, las iglesias donde crecimos, la mayoría, a mí me pasó esa etapa donde no estaba seguro de tu salvación. ¿Sí? Y yo crecí en algún tiempo de mi vida como, ¿soy salvo? ¿No soy salvo? Si lo soy. El otro día les conté la historia de
cuando era un preadolescente, ¿verdad? Y había visto la película del rapto. Sí, y llego a mi casa y no encuentro a mi mamá y yo estoy pensando, ya vino Cristo y me quedé. ¿Sí? Ya conté la historia, así que no la voy a repetir, pero es esta idea, ¿verdad? De que obedecemos a Dios porque necesito estar seguro. ¿Sí? Necesito asegurar mi salvación, necesito asegurar el amor de Dios. Obedecemos para hacernos dignos para Dios. En otras palabras, tú piensas en ti mismo y tú dices, si Dios me va a amar, si Dios me va a ver bien, yo necesito obedecer para ganarme este honor. Obedecemos para ganarnos el perdón y la aceptación de Dios. Yo sé que a lo mejor estamos tan acostumbrados a pensar así, pero no debemos de pensar así. Tal vez tú y yo, por cómo se nos enseñó, por cómo crecimos, tenemos esta idea de que tenemos que ganarnos el amor de Dios, que tenemos que ganarnos el perdón de Dios, que tenemos que ganarnos la aceptación de Dios. Cuando el mensaje de Jesús, las buenas nuevas del Evangelio, es precisamente que no necesitas ganártelo, que es un regalo inmerecido, que es un regalo que Dios quiere darnos libremente. Pero vivimos con una devoción. En otras palabras, ¿verdad? Lo que nos motiva a ser buenos cristianos es el ganar cierta seguridad emocional en nuestros pensamientos de que Dios está contento con nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios nos acepta. Obedecemos para que Dios sea bueno con nosotros. Esta otra idea, ¿verdad? De que si no obedeces, Dios no va a ser bueno contigo. Obedecemos para que Dios nos ame. Todas estas motivaciones para hacer lo correcto es lo equivocado. La verdadera devoción se inicia, se origina en nuestro amor a Dios. No en temor a Dios, no en inseguridad, sino en amor a Dios. Y por último, de tipos de falsas devociones, es la devoción que nace de un sentido de obligación. Y es un poco lo que hablé en la ofrenda, pero déjenme desarrollarlo un poco más. Este tipo de devoción es la devoción que siempre está pensando en términos de responsabilidad. En otras palabras, para ti tu vida cristiana es un asunto de responsabilidad. No es un asunto de relación personal con Dios, no es un asunto de amor, es un asunto de responsabilidad. Pero insisto, yo siento, ¿verdad? Mi pensamiento es que es una falsa devoción. ¿Sí? Una devoción que nace de un sentido de obligación. Las palabras que acompañan esta devoción son debo de hacer, debes de hacer, tengo que hacer. No tanto quiero hacer, deseo hacer, anhelo hacer, es debo hacer. No es quiero dar, es debo dar. No es anhelo ser generoso, tengo que ser generoso, pero lo vemos como una carga. Es el lenguaje que acompaña este tipo de devoción. Debo, tengo que hacer. Pero la verdadera devoción no puede ser obligatoria. Si una devoción es obligatoria, por el simple hecho de lo que la devoción es, deja de ser devoción. De hecho, una de las definiciones que encuentras de la palabra devoción en el diccionario precisamente es lo siguiente: devoción, práctica piadosa no obligatoria. Eso es devoción según el diccionario. Práctica piadosa no obligatoria. Tú eres una persona que vives en devoción cuando haces lo bueno, no por obligación, sino porque quieres hacerlo. ¿Sí?
práctica piadosa no obligatoria. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recibir esta palabra y darnos cuenta, verdad, que la vida espiritual no es obligatoria? La generosidad no es obligatoria. Tú servir en la iglesia no es obligatorio. Tú venir a la iglesia y congregarte no es obligatorio. Si lo estás haciendo por obligación, te estás haciendo daño a ti mismo. No puede ser por obligación. Hace algunos meses, poquito después de la pandemia, cuando empezamos a abrir los servicios, y nos dimos cuenta que obviamente no toda la gente iba a regresar a las reuniones presenciales, aunque algunos nos siguen viendo en online. Era evidente, ¿verdad? De hecho, en todo Estados Unidos se dice que las iglesias experimentan que la gente que regresó después de la pandemia fue entre el 40 y el 60%, ese es el promedio en Estados Unidos, entre el 40 y el 60% de las personas que asistían a la iglesia antes de la pandemia es las que están asistiendo en este momento, ¿sí? Y sí, lo puedes ver, lo observas. Y alguien me preguntaba y era, oye Roberto, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué la gente después de una pandemia simplemente dejó de ir a la iglesia? Y yo le decía, yo lo veo de dos formas. Y una puede ser hasta positiva, le digo. Número uno, la positiva es que se está purificando la razón por la que vamos a la iglesia. ¿Sí? Estamos entendiendo por qué vamos a la iglesia de una mejor manera. Una de ellas es que no es por obligación. No vas a la iglesia por obligación. Lo que sí me preocupa, le digo, con esa persona que está hablando, era ¿por qué la gente venía a la iglesia? La razón y la motivación que tenía para venir a la iglesia. Y creo que en muchos casos era un sentido de obligación y no tanto un sentido de amor a Dios o de amor a la misma iglesia. Era, tengo que ir, debo de ir. Y la pandemia vino y era como, no tienes que venir, puedes quedarte en tu casa, ¿sí? Y de repente, ¿verdad? El no poder darte cuenta de que esa era tu motivación es lo que al final no te permite regresar. En otras ocasiones les digo, tiene que ver con ideas raras acerca de por qué voy a la iglesia. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Voy a la iglesia para no volver a la vida que vivía antes. Voy a la iglesia para no perder mi matrimonio. Y la misma iglesia te dijo, hey, no tienes que venir, quédate en tu casa por seguridad. Y te fuiste a tu casa y pues no te fue tan mal. Tu matrimonio siguió bien, digo, con los problemas normales, pero siguió, ¿sí? No te fue mal en tus negocios. Es más, hasta trabajabas más, ¿verdad? Y a lo mejor hiciste más dinero. No te volviste un pecador porque no estabas yendo a la iglesia. Y de repente, ¿verdad? Nos damos cuenta, es que mi motivación era el miedo. Estaba yendo a la iglesia porque tenía miedo de lo que me iba a pasar. Así que cuando quitas ese factor, pues ¿para qué voy a la iglesia ya? ¿Sí? Tiene que ver con la motivación de por qué hacemos las cosas. Cuando la única razón por la que tú deberías estar en la iglesia es porque quieres estar, es porque amas estar, es porque disfrutas estar. No porque es una obligación. ¿Sí? Otra vez, la verdadera devoción no es obligatoria. Vamos a leer estos pasajes, uno el que leímos ahorita. Dice, cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces no hay otro pasaje más claro que este, ¿verdad? Tú no puedes ser generoso por obligación. Tú no puedes estar dando por obligación. Esa motivación te va a robar la alegría de dar. Esa motivación te va a hacer chiquito en tu dar. Te va a limitar en tu dar. Porque se trata solo de cumplir. Y todos, como dije ahorita, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra mente esa cantidad que ya me hizo cumplir. Pero ¿qué si tu generosidad nace de tu amor a Dios
de agradecimiento, de tu amor a la iglesia, de tu amor. No va a haber límites en lo que puedes dar. Vas a ser verdaderamente generoso. ¿Sí? Hay otro pasaje que está relacionado también con lo mismo, pero me gustó cómo lo manejó aquí Pablo. Romanos 15, 25 al 27. Pablo está hablando de que va a llevar una ofrenda a Jerusalén. Entonces varias iglesias juntaron una ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, las iglesias de Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces aquí están estos cristianos, ¿verdad? Levantando esta ofrenda. Nuestras palabras, ¿verdad? Dando fruto de su espiritualidad, dando fruto de su fe, obedeciendo a Jesús, obedeciendo a Dios. Esperemos que la motivación sea la correcta, ¿verdad? Dice, lo hicieron de buena voluntad. Wow, no lo hicieron por obligación. Sí, había una necesidad en Jerusalén. La necesidad se les hizo conocida. ¿Saben qué? Hay hermanos en Jerusalén que la están pasando mal, están siendo perseguidos, hay pobreza, queremos mandar una ofrenda. Me imagino al pastor diciéndole eso a la iglesia de Macedonia y Acaya, ¿verdad? Y luego los cristianos se sintieron obligados a dar por la necesidad de Jerusalén. No. Eso no dice el pasaje. Dieron de buena gana. La motivación era la correcta. La devoción tenía un origen correcto. Pero luego me gusta, ¿verdad? Y se me hizo interesante cómo termina Pablo. Dice, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Y déjame te explico esto. ¿Por qué creo que Pablo dice esto? Aunque era su obligación hacerlo. Yo estoy diciendo, no hagas las cosas por obligación. No estoy diciendo que la obligación no exista. No hagas las cosas solo por obligación. No estoy diciendo que en cumplir obligaciones no hay nada bueno. Pero la motivación es muy importante. Este ejemplo lo puse hace poco, ¿verdad? Imagínate, tú que estás casado o casada, y vamos a suponer, ¿verdad?, que en tu casa el que trabaja es el esposo, aunque la mayoría trabajan los esposos y las esposas, pero para que el ejemplo funcione, ¿verdad? Tu esposo es el que trabaja, ¿no? Y un día tienes una plática con él, ¿verdad? De su trabajo, y tú estás, oye, pues amor, todo lo que haces por nosotros, temprano que te vas a trabajar. Imagínate que trabaja duro, ¿verdad? En la construcción, trabajas de sol a sol, wow. Y lo que tu esposo te dijera, sí, pero nada más lo hago por obligación. ¿Cuántos de ustedes se iban a sentir halagadas? ¿Cuántos de ustedes iban a sentir, wow, qué esposo tengo, que hace todas las cosas por obligación? No, lo que quisieras escuchar, ¿verdad? Es decir, que tu esposo dijera, ¿sabes por qué lo hago? Los hago porque los amo, porque ustedes son lo más importante para mí, porque quiero que estén bien, porque quiero que tengan que comer, porque quiero que tengan buena ropa, por lo que sea, ¿verdad? Pero es por amor, no por obligación. Pero hay un punto en el que la obligación juega su papel, ¿verdad? Porque si un esposo no hace eso, ¿qué decimos? Es un desobligado. O sea, en cierto sentido, la obligación ahí está, es real. Pero no debes de hacer las cosas por obligación, debes de hacer las cosas por amor. En otras palabras, los cristianos deberíamos de actuar de cierta manera, claro. Pudiéramos decir que es hasta nuestra obligación actuar de cierta manera, sí, pero esa no puede ser la motivación. La motivación tiene que ser el amor. Sí, porque es un poco curioso, pero Pablo dice, lo hicieron de buena gana, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Sí, o sea, sirve de buena gana, aunque sea tu obligación hacerlo. Trabaja de buena gana, aunque sea tu obligación hacerlo. Sé generoso de buena gana, aunque sea tu obligación hacerlo. Porque creo que esa es una forma positiva de ver la palabra obligación.
es como el árbol que da su fruto. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué onda con Jesús? Jesús va y busca, ¿qué fue lo que fue a buscar? Higos. Higos, ¿verdad? Fue a buscar higos a un árbol y no encontró. Y maldijo el hijo, ¿verdad? El hijo que nunca más iba a dar fruto. Y yo estaba pensando, la obligación es algo así, o sea, es dar fruto que dé evidencia de quiénes somos en realidad. ¿Sí? Quiere decir, ¿verdad? Que si yo digo, yo amo a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, debo dar cierto fruto. A ese fruto le puedes llamar obligación si quieres. Pero la motivación debe de ser el amor. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Hablando de esto de obligación o amor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando nos damos cuenta que alguien está contigo porque tiene que estar y no porque quiere estar? Nadie, ¿verdad? Vamos a llevarlo al caso extremo, un matrimonio, ¿verdad? Que descubrieras, me trabé, a ver, ayúdenme, descubrieras, ¿sí? ¿Así? Que descubrieras que tu esposo o tu esposa está contigo porque tiene que estar, no porque quiere estar, no porque disfruta estar contigo. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso? Bueno, no sé si tú, ¿verdad? Pues yo no. Pero no estamos dispuestos a aceptar eso, pero creemos que Dios sí. Creemos que Dios sí acepta eso. No quiero estar, ni disfruto estar, pero aquí estoy, Señor. No, tiene que ser por amor. La motivación tienen que ser las motivaciones correctas. Como dije, ¿verdad? Cuando es una devoción obligatoria, es una devoción que te limita en la obediencia y te deja vacío al final. Nunca vas a experimentar la verdadera alegría de la devoción si lo estás haciendo por obligación. Es como el padre, ¿verdad? Que hace todo por su familia, pero es por obligación. Nunca va a experimentar la alegría de ser un buen padre. Va a ser hasta que lo haga por amor que va a experimentar la alegría de ser un buen padre. Entonces vimos una falsa devoción. Y déjeme terminar con esto, porque también existe la idea de una nula devoción. Cuando no tenemos devoción. Hasta ahorita yo he estado viendo cuando somos devotos, cuando hacemos lo correcto, pero con la motivación equivocada. Y te he estado insistiendo, corrige eso. Tu motivación tiene que ser el amor. Pero luego, como cristianos, tenemos que darnos cuenta que a veces no solamente tenemos una devoción, una falsa devoción, a veces ni siquiera tenemos devoción. No estamos esforzándonos por hacer lo correcto. Y en algunos casos puede ser como el ejemplo que puse ahorita, ¿verdad? Dejé de ir a la iglesia porque la motivación que tenía era la equivocada. La pandemia me hizo ver que nada, lo que yo pensaba que me iba a pasar me pasó, así que ya no tengo motivación para ir a la iglesia, porque no entiendo de qué se trata realmente. Les repito otra vez la definición que dije al principio de devoción. Devoción, la actitud correcta hacia Dios que nace de amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y que resulta en pasión, respeto, entusiasmo y prontitud en nuestra obediencia y adoración. Otras palabras, la verdadera devoción produce algo. ¿Cuál es la evidencia de que eres una persona devota? Es que vas a producir algo. ¿Qué es lo que produces? Aquí lo puse, ¿verdad? Si pueden dejarla ahí. Y resulta en pasión, respeto, entusiasmo y prontitud en nuestra obediencia y adoración. Quiere decir que yo a veces puedo estar haciendo lo correcto y tristemente me doy cuenta que la motivación era la incorrecta. Era el temor, era la inseguridad, era la obligación. Tengo que corregir eso. Pero hay ocasiones en que no vemos evidencia de devoción. ¿Sí?
O sea, ni siquiera estamos haciendo lo correcto por las razones equivocadas, solamente no lo estamos haciendo. Y la única razón es porque no hay devoción. Puedes decir que amas a Dios, pero si ese amar a Dios no da fruto, hay una nula devoción. La verdadera devoción está compuesta de dos partes. Está compuesta del amor a Dios y del fruto de amar a Dios. ¿Sí? Era como en una ocasión se dice que se le preguntó a C.S. Lewis que si que era más importante, la fe o las obras. Y C.S. Lewis dijo, piénsalo así, piensa en unas tijeras. Y cada navaja de la tijera, una es la fe y otra es las obras. La única forma en que va a funcionar las tijeras es que las dos cosas participen. ¿Sí? En la devoción es lo mismo. En la devoción es nuestro amor a Dios, pero nuestro amor a Dios tiene que dar fruto. Si no, no es devoción. La verdadera devoción consiste no solo en el comportamiento exterior, sino en la disposición del corazón. Y a la inversa, no solo en la disposición del corazón, sino también en la acción y conducta. En otras palabras, yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero no hago nada de lo que Dios me pide. Eso no es devoción. Las dos partes tienen que estar presentes. Volviendo a eso que mencioné ahorita, Santiago dijo, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Muéstrame tu devoción a Dios sin tus obras. No se puede. No se puede. Muéstrame tu devoción a Dios sin tus obras. No se puede. El problema no es que hagamos las cosas bien. El problema no es que hagamos las obras. Lo que he estado diciendo el día de hoy es ¿qué te mueve a hacerlas? ¿Cuál es la motivación para hacerlas? ¿Cuál es el motor que te hace hacerlas? ¿Sí? Hablando de la devoción, ¿no te pones de pie para ya terminar? Hablando de la devoción, la Biblia nos dice, Jesús nos dice, que en nuestro corazón hay espacio solo para una devoción primaria. En nuestro corazón hay espacio solo para una devoción primaria. O Dios es tu devoción primaria o lo es algo más. Pero no puede ser Dios y algo más. Como deberían de funcionar las cosas es que nuestra mayor devoción es hacia Dios y de esa devoción todo lo demás surge. ¿Sí? Se dice que la Madre Teresa dijo, tú demuestras el primer gran mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cuando obedeces el segundo. Es cuando amas a tu prójimo que estás dando evidencia de que amas a Dios. Si alguien dice amo a Dios, pero no ama a su hermano que ha visto, ¿qué dice Santiago? Es mentiroso, ¿verdad? No ama. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que ves. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón hay espacio para una devoción primaria. Esa tiene que ser para Dios. No hay lugar para dos, no hay lugar para tres, es una. Por eso Jesús dijo, o vas a amar a Dios o vas a amar al dinero, pero no puedes amar a los dos al mismo tiempo. A veces tú y yo, ¿verdad? Estamos preocupados y es que en nuestro corazón no hay devoción exclusivo para Dios. Jesús dijo, si tú amas a padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. Si tú amas a hijo o hija más que a mí, no eres digno de mí. Y obviamente tú y yo tal vez escuchamos eso, ¿qué onda con Jesús? ¿Por qué dijo eso? Qué duro, ¿que no quiere que quieran mis hijos? No, Jesús sabe que si tú amas a Dios por encima de tus hijos, tú vas a amar a tus hijos de la mejor manera que los puedes amar como ser humano.
¿Sí? Si tú amas a Dios por encima de tu esposa, si tú amas a Dios por encima de tus padres, no es que tu amor por tu esposa y por tus hijos se va a hacer más chiquito, lo contrario, se va a hacer más grande. Tú y yo vamos a amar mejor a los demás si amamos primero a Dios. Pero ¿qué pasa si ponemos otras cosas? Si ponemos amor al dinero, si ponemos amor a otras personas antes que el amor a Dios, todos nuestros amores, ¿verdad?, se empiezan a reducir. Bueno, ¿por qué no? Con este pensamiento, ¿por qué no nos vamos, verdad? Pensando un poco, tomándonos en serio esta plática acerca de nuestra devoción. Al final, obviamente yo sí estoy diciendo si somos llamados a dar fruto, si somos llamados a vivir de cierta manera. Mi oración es que sea porque amamos a Dios, que no sea por miedo, que no sea por inseguridad, que no sea por obligación, que sea porque quieres hacerlo, porque disfrutas hacerlo, porque estás enamorado de Jesús. No es, como decíamos en la Santa Cena, ¿verdad? No es el miedo al infierno, no es el cielo que nos prometió, es Jesús mismo, es nuestro amor a Jesús la que nos hace actuar de cierta manera.